Hola, Dios te bendiga. Ya estamos culminando nuestra serie sobre este tema dedicado a la Trinidad. Nos queda este video y uno próximo que quiero incorporar como resumen de todo lo que hemos estado estudiando durante estos últimos videos. Y bien, el tema de hoy lleva por título El único Dios verdadero. Queremos conocer acerca de este único Dios verdadero. Hemos aprendido varias cosas durante el transcurso de esta serie y hemos presentado muchas evidencias relacionadas con el tema de la Trinidad. Ahora queremos saber qué dice la Biblia acerca del único Dios verdadero y el espíritu de profecía muy particularmente. Ahora vamos a ir directo a la información, a ver qué encontramos, qué podemos aprender. En Deuteronomio 32:4 leemos lo siguiente. Deuteronomio 32:4, y los textos van a aparecer en su pantalla. Dice ahí: Él es la roca cuya obra es perfecta, hablando de Dios, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, dice ahí, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Así que ahí es uno de los primeros pasajes donde a Dios se le llama Dios de verdad. El próximo texto está en Segunda de Crónicas 15:3. Segunda de Crónicas 15:3 dice ahí: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, y sin sacerdote que enseñara, y sin ley. Nuevamente se señala que el Dios de Israel es el verdadero Dios. Salmos 31:5 añade: en tu mano encomiendo mi espíritu. De hecho, esto es una profecía mesiánica, son las palabras que Jesús pronunció en la cruz justo antes de morir. En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Ahí literalmente por nombre se reconoce que Jehová es el Dios de verdad. Isaías 65:16 dice: el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Jeremías 10:10 dice: mas Jehová es el Dios verdadero, el Dios vivo, Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Dice ahí que Jehová es el Dios verdadero, el Dios vivo, el Rey eterno. Ahora, el siguiente texto que voy a leer es un texto que por excelencia es el texto favorito de los hermanos antitrinitarios y de otras varias corrientes teológicas que son de esta tendencia, que están en contra de la doctrina de la Trinidad, y está en Juan 17:3. Juan 17:3 dice lo siguiente, y son palabras de Jesús: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Por supuesto, no hay duda alguna de que Jesús habla de su Padre. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, se habla de su propia persona, a quien has enviado. Entonces, ¿en qué consiste la vida eterna? En tener un conocimiento de el único Dios verdadero, que por supuesto Jesús hablaba de su propio Padre, y de Jesucristo. Es necesario conocer al único Dios verdadero, el Padre, y a Jesucristo para encontrar y hallar la vida eterna. Ahora, la conclusión de muchos sectores antitrinitarios es la siguiente: algunos que son arrianos dicen que el único Dios verdadero es Dios el Padre, y Jesucristo es la primera creación de Dios el Padre. Jesucristo no es Dios. Eso te dice y te enseña el arriano. Ahora, a partir de ahí hay varias posturas semi-arrianas. Algunos te dirán que el único Dios verdadero es el Padre, y Jesucristo, pues podemos llamarlo Dios
y es Dios por herencia, por derecho de herencia, porque fue literalmente engendrado, no creado, sino engendrado de Dios el Padre, de modo que Jesús es el Hijo literal, porque nació del Padre, el Hijo literal de Dios el Padre, y por eso al nacer de un Dios, de Dios el Padre, el único Dios verdadero, pues hereda también la deidad, y es Dios así como su Padre, pero no el único Dios verdadero, porque el único Dios verdadero es el Padre. Así que tanto los semi-arrianos como los arrianos por completo, que son los que creen que Jesús era creado por el Padre, pues coinciden en el hecho de que solo el Padre, solo la persona de Dios Padre es el único Dios verdadero. Eso te crea un problema grave, porque si solo el Padre es el único Dios verdadero, Jesús es Dios, entonces no es tan verdadero Dios como lo es el Padre, no es el Dios verdadero. Entonces, ¿qué clase de Dios es? ¿Es un Dios falso? ¿Y cómo es posible que Dios el Padre, que es el único Dios verdadero, permita que coexista un Dios que no es el único Dios verdadero con él? De hecho, hay un texto que no incluí aquí en la serie de estudios, pero que es también uno de los textos favoritos de estas personas que no creen en la Trinidad, en la doctrina de la Trinidad, que se encuentra en Isaías 43, versículo 10. Isaías 43, 10. Y allí podemos leer lo siguiente. Usted lo puede buscar en su Biblia, en la pantalla no aparece porque no lo edité. Pero dice así, Isaías 43, 10. Vosotros sois mis testigos. De hecho, es un texto que usa la denominación testigo de Jehová para identificarse con este pasaje. Dice Jehová: y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Vamos a suponer que este texto habla de la persona de Dios el Padre. Y dice Dios el Padre: antes de mí no fue formado Dios. O sea, en el tiempo, en la línea del tiempo, antes de la existencia de Dios el Padre, no fue formado Dios. O sea, no existía otro Dios con él. Ni lo será después de mí. Ahora, él dice que ni existía un Dios que le antecede, le precede a Dios el Padre en el tiempo, porque Dios es eterno, siempre ha existido. Jehová es el nombre que expresa una presencia eterna, y el Padre es Jehová. Antes de él no existía ningún otro Dios, porque no se puede existir antes de Dios el Padre. Pero dice que tampoco lo será después de él. O sea, Dios el Padre no acepta ni permitiría jamás que después de él fuese formado otro Dios en el tiempo. Eso nos queda solamente dos ideas por asumir, y es que solo existe una sola persona, la deidad, lo cual nos llevaría al modalismo, que Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un mismo ser y una misma persona, pero esto es un error. Y la otra idea sería que la corriente arriana, que sostiene que solamente Dios el Padre es el único Dios verdadero y Jesús no es Dios. Pero los semi-arrianos aquí tienen un problema, porque ellos creen que Jesús es Dios, pero no el Dios verdadero. Entonces tienen una contradicción con este texto, porque ese texto, Dios dice que después de él no sería formado ningún otro Dios, no iba a existir otro Dios. Y lo que plantea la corriente semi-arriana es que Jesús es otro Dios, es Dios, pero no el Dios verdadero, porque el único Dios verdadero es Dios el Padre, y Jesús es Dios por herencia. Y esta teología desarrolla un grave problema herético, porque si Jesús no es el Dios verdadero, es un Dios falso. Aquí no hay término medio. O es Dios en el absoluto y verdadero sentido de la palabra, o no lo es. Primera de Tesalonicenses 1:9 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios,
para servir al Dios vivo y verdadero. El cristiano sirve al Dios vivo y verdadero. Ahora, el último texto que voy a leer en la Biblia está en Primera de Juan 5:20. Allí en Primera de Juan 5:20 leemos: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Ahora dice además, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Así que Jesús vino para darnos entendimiento para conocer al que es verdadero. Supongo que ahí se refiere a la persona del Padre, esta es mi posición. Pero también dice que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Así que es verdadero Dios el Padre, pero también es verdadero su Hijo Jesucristo. Y de su Hijo Jesucristo se dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que con este texto nadie debería tener dudas en cuanto a la veracidad de la deidad de Cristo. Cristo es el verdadero Dios. Entonces, ¿por qué Juan 17:3? Jesús mismo dice que el único Dios verdadero es el Padre. ¿No es Jesús también el único Dios verdadero? En realidad en la Biblia no se usa la expresión el único Dios verdadero para referirse a Jesús. Se dice de él que es el verdadero Dios. Jesús es Dios de verdad. Y es Dios. Hay varias citas donde a Jesús se lo señala como Dios. Y esta de 1 Juan 5:20 es muy significativa porque dice que es el verdadero Dios. Pero no puede haber un Dios falso coexistiendo en la deidad. O eres el verdadero Dios o no lo eres en lo absoluto. Pero ¿por qué dice Jesús que su Padre es el único Dios verdadero? Porque en realidad Jesús está usando un término que se ha usado en todo el Antiguo Testamento en relación a Dios. Cuando se habla de Dios y se le contrasta con otras deidades paganas, se dice que el único Dios que es el Dios genuino, el Dios que es Dios de verdad con todo derecho, por naturaleza es Dios el Padre. Y toda persona que coexiste y forma parte de esta deidad compuesta por Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora Jesús está hablando como humano desde la tierra y no se incluye ahí, no se está presentando, está hablando solamente de su Padre como el único Dios verdadero. De modo que Jesús se refiere a su Padre como el único Dios verdadero en el contraste en relación con las deidades paganas. El único Dios verdadero es el Dios que habita los cielos, pero Jesús también es el verdadero Dios, como señala 1 Juan 5:20. Yo sugiero que también Jesús es el único Dios verdadero. Ahora vamos a leer algunas declaraciones del Espíritu de Profecía que nos van a ayudar a entender este tema. En Consejos sobre la obra de Escuela Sabática, página 62, párrafo 1, y voy a ir simplemente a la parte más significativa, dice ahí, el Dios que hizo los cielos y la tierra, ese es Jesús, es el único Dios vivo y verdadero. Y Jesús, según la Biblia, es el Dios que hizo los cielos y la tierra, es el creador. Dice, el autor del cristianismo, el autor de toda verdad, que instituyó el sábado del séptimo día cuando se echaban los fundamentos del mundo. Ese fue Jesús, la persona del Hijo. Y dice que es el único Dios vivo y verdadero. La educación cristiana es la próxima cita. La educación cristiana, página 391, párrafo 3, dice: cada maestro de nuestra escuela debe ensalzar al único Dios verdadero. Y dice allí que ese único Dios verdadero es Jehová, el único Dios verdadero que ha de ser reverenciado y adorado. Eso aparece en la educación cristiana, página 392, párrafo 1. Así que el Espíritu de Profecía reconoce que Jehová es el único Dios verdadero que ha de ser reverenciado y adorado. El problema es que Jehová es el nombre dado a Dios el Padre, pero también es el nombre reclamado por el Hijo. Así que Jesús también es Jehová, el único Dios verdadero que ha de ser reverenciado y adorado. Así que cuando nosotros escuchamos
la expresión el único Dios verdadero, debemos incluir ahí a las tres personas de la deidad, que ninguno de ellos es un Dios falso, sino que las tres personas componen el único Dios verdadero. El Padre es el único Dios verdadero, Jesús es el único Dios verdadero, y el Espíritu Santo, quien es llamado Jehová también en la Biblia, es el único Dios verdadero. En el libro El Evangelismo, página 102, párrafo 2, leemos: nosotros los hombres, aquellos a quienes no son los hombres aquellos a quienes hemos de exaltar y adorar. Es a Dios, el único Dios verdadero y viviente, a quien debemos nuestro culto y reverencia. Así que hay algo bien claro en el espíritu de profecía, y es que solo al único Dios verdadero es a quien debemos adorar y rendir culto y reverencia. La adoración es algo que se le rinde al Dios verdadero. No se le puede rendir adoración a un Dios falso, que no sea el único Dios verdadero. Así que si adoramos al Padre es porque reconocemos que en relación con las deidades paganas, el Padre es el único Dios verdadero. Si adoramos a Cristo, también reconocemos que Jesús es Dios de verdad, es el Dios verdadero, el único Dios verdadero, así como lo es el Padre. Y si adoramos la persona del Espíritu Santo, para lo cual hemos ya presentado evidencias en esta serie, también el Espíritu Santo debe ser el único Dios verdadero. Y vamos a ver evidencia acerca de esto al final. Jehová es el nombre que comparten las tres personas de la divinidad. Dice en los lugares celestiales, página 139, párrafo 4, la palabra del único Dios verdadero es infalible. Un texto más que nos habla acerca del único Dios verdadero. Ahora, es interesante que de Jesús se nos enseña también en el espíritu de profecía que Él es la personificación del único Dios verdadero. Y esta cita es usada también por los antitrinitarios para señalar que Jesús no es el único Dios verdadero, sino la personificación del único Dios verdadero. El único problema con esto es que no se puede llegar a una conclusión apresurada en base a algunas citas selectivas. También hay que leer otras declaraciones al respecto. En Mensajes Selectos, tomo 3, página 476, párrafo 1, se dice que el Hijo de Dios es la personificación del único Dios verdadero. Y eso se puede leer en el manuscrito 40 de 1897. También se puede leer en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 335, párrafo 4. Dice ahí que Jesús es la personificación de la perfección divina. Jesús es Cristo, dice ahí, Cristo se declara enviado al mundo como representante del Padre, en su nobleza de carácter, en su misericordia y tierna compasión, en su amor y bondad, se nos presenta como la personificación de la perfección divina, la imagen del Dios invisible. Esto es lo que significa que Cristo es la personificación del Dios verdadero. Él personifica al único Dios verdadero, porque Jesús es la cara representativa de la deidad aquí en la tierra. Es el único que vino a la tierra para darnos un ejemplo de quién es Dios. Todas sus personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús representa y personifica a la deidad, la divinidad, a la Trinidad en sus tres personas. Él nos explicó quién era Dios. En la matutina A Fin de Conocerle, página 111, párrafo 3, leemos: en su humanidad, Cristo era la personificación del carácter divino. Dios hizo carne sus atributos en su Hijo. Así que mira cómo dice, su carácter, sus atributos fueron hechos carne en la persona del Hijo. Ahora, si bien se dice en el espíritu de profecía que Jesús es la personificación del único Dios verdadero, también a Jesús se le señala a Él, a su persona, como el único Dios verdadero. Y ahí es donde los antitrinitarios tienen un grave problema teológico, porque para ellos el único Dios original y verdadero es el Padre.
pero eso no es lo que nos señala el espíritu de profecía. En la matutina recibiréis poder, página 257, párrafo 5, aparece una declaración que es extraída del Instructor de la Juventud, el 4 de marzo de 1897. Allí se lee: Abraham tenía un conocimiento de Cristo, porque el Señor lo había iluminado con respecto al Redentor del mundo. Él hizo saber a su familia y a sus hijos que las ofrendas del sacrificio prefiguraban a Jesús, el Cordero de Dios, que iba a ser sacrificado por los pecados del mundo. Es así como reunió conversos que creían en el único Dios vivo y verdadero. Pero por el contexto se está hablando de qué persona, de la persona de Cristo. Dice que Abraham tenía un conocimiento de Cristo, y ese Cristo es el Redentor del mundo. Y en el sistema de sacrificio estaba prefigurada la persona de Jesús, quien es el Cordero de Dios. Y mediante todo este ejemplo, todo este evangelio que fue predicado por Abraham, fue como él reunió varios conversos que creían en el único Dios vivo y verdadero. Ese es Jesús. Pero si alguien tiene dudas, en la misma revista, El Instructor de la Juventud, 12 de julio de 1904, párrafo 2, leemos lo siguiente acerca de los 3 jóvenes hebreos. Dice allí: los 3 hebreos fueron llamados a confesar a Cristo frente al horno de fuego ardiendo. Les costó algo hacer esto, porque sus vidas estaban en juego. Estos jóvenes, imbuidos del Espíritu Santo, declararon a todo el reino de Babilonia su fe, que aquel a quien adoraban era el único Dios vivo y verdadero. Aquella persona a quienes adoraron los 3 jóvenes hebreos es el único Dios vivo y verdadero. Ahora, no creo que alguien tenga dudas en cuanto a qué persona fue la que se manifestó allí en el horno de fuego. Fue la persona de Jesús. Ahora, si usted quiere una declaración donde directamente se explique y se diga que Jesús es el único Dios verdadero con todas estas palabras, pues tiene la siguiente cita que pertenece al Ministerio de las Publicaciones, página 446, párrafo 6, y de hecho aparecen muchas otras referencias en el espíritu de profecía. Voy a leer todo el párrafo para el contexto y así usted podrá entender. Dice ahí: los salvados en el cielo reconocerán a las personas que dirigieron su atención hacia el Salvador resucitado, o sea, las personas que le predicaron. ¿Qué conversación feliz tendrán con esas personas? Yo era un pecador, dirán algunos, sin Dios ni esperanza en el mundo, y tú viniste a mi encuentro y dirigiste mi atención hacia mi precioso Salvador como mi única esperanza, y yo creí en él. Me arrepentí de mis pecados y se me concedió que se me sentara con sus santos en los lugares celestiales. Otros redimidos dirán: yo era un pagano en tierras paganas. Tú dejaste a tus amigos y tu cómodo hogar y fuiste a enseñarme cómo podía encontrar a Jesús y creer en él como el único Dios verdadero. Si usted tenía dudas en cuanto a si Jesús era el único Dios verdadero, yo creo que con esta declaración queda totalmente resuelto el asunto. Dice que estos paganos están agradecidos porque algunos evangelistas dejaron todo lo que tenían, sus familias y amigos y su cómodo hogar, y fueron a predicarle y a enseñarles que Jesús era su Salvador, y les ayudaron a creer en él, en Jesús, como el único Dios verdadero. Y por eso continúa diciendo, dice: destruí mis ídolos y adoré a Dios, y ahora lo veo cara a cara. Estoy salvado, eternamente salvado, para contemplar a aquel a quien amo. Se habla ahí de Jesús, de Dios. Ahora, lo que veníamos diciendo al principio, solo el único Dios verdadero, solo una persona que puede ser identificada como un Dios verdadero, el Dios verdadero, el único Dios verdadero, puede recibir adoración. Una de las citas que leíamos anteriormente decía que Jehová es el único Dios verdadero y ha de ser reverenciado y adorado. Si no lleva el nombre de Jehová, entonces no puede merecer la adoración
ni ser definido como el único Dios verdadero. Y en 1906, en el manuscrito 139, la señora White explicó que los redimidos, toda la hueste redimida en el cielo, dice allí, se caen y adoran al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Adoran a estas tres personas de la deidad. Lo que demuestra, fuera de toda duda, que estas tres personas comparten el título y el nombre propio de Jehová, que explican que es el ser, lo cual explica, este nombre explica, que es el ser que tiene existencia propia, que es eterno, y que es el único Dios verdadero. Porque Dios es el único Dios verdadero a quien se le debe rendir el culto y la reverencia y la adoración. Eso leímos en el Evangelismo, página 102. Y ese Dios verdadero es Jehová. Y por eso es que con todo derecho estas tres personas merecen el título del único Dios verdadero y toda la adoración. Así que cuando usted escucha la frase el único Dios verdadero, no puede pensar solo en la persona del Padre. El Padre, según leímos en Isaías 43, no coexiste con un Dios que haya sido formado antes de él. Por supuesto, antes del Padre no hay nadie, ni tampoco después de él. Lo que creen lamentablemente tanto los arrianos como los semi-arrianos, todos los antitrinitarios creen que Jesús en el tiempo vino después del Padre y que no es el único Dios verdadero porque es Dios por el simple hecho de que nació del Padre y heredó, y el Padre le concedió, por así decirlo, el Padre le dio a Jesús, a la persona del Hijo, honores y la posición que actualmente tiene como Dios. Eso es lo que cree el mundo antitrinitario, semi-arriano. Pero esto es una herejía. Jesús es con todo derecho, no por herencia, sino por ser Dios en el más alto sentido de la palabra, Dios eterno. El único Dios verdadero es Jesús, el único Dios verdadero también es Jesús. Y con todo derecho, Él es Jehová, el ser que existe por sí mismo, tiene existencia propia, tiene presencia eterna, Él es eterno y merece y tiene tanto derecho a la adoración como mismo lo tiene el Padre. Así que cuando se habla de Padre, Hijo y el Espíritu Santo, estamos hablando de el único Dios verdadero. Que Dios te bendiga. Este es todo por hoy el estudio. Y próximamente en el siguiente video vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos estado estudiando hasta aquí, de toda esta serie. Que Dios te bendiga. Maranatha.